Buenas noches a todos los que se van sumando. Bienvenidos a un nuevo vivo con el Grupo Joven de Fundación Libertad. Hoy tenemos un invitado muy especial que hace rato teníamos muchas ganas de entrevistar, así que es un honor para todos nosotros estar charlando con él hoy. A ver, vamos a esperar que se conecte y luego lo presentamos. Como saben, estamos, en el marco de todas estas actividades virtuales que estamos haciendo, siempre nos pueden recomendar personas para entrevistar, temas para charlar, que estamos siempre abiertos a los mensajes privados que nos vayan mandando, abiertos a sugerencias, a las ideas que ustedes tengan ganas de debatir. Y bien, ahí veo que ya me respondió Ricardo, ya se debe estar por sumar, ya vamos a estar comenzando en unos minutos. Saludo a los que se están sumando. Muy buenas noches a todos. Bien, ahí, a ver. Veo que me mandan solicitud. No, hoy no los puedo aceptar, chicos. Los voy a aceptar otro día. Hoy tenemos un invitado, ya coordinamos con él y aparte va a ser una charla muy interesante que hay muchos esperándola desde hace tiempo, difundida en Instagram, difundida en Twitter, difundida por todos lados, gente incluso de distintas provincias, quién es el entrevistado, están diciendo. No, por el momento no lo voy a decir, directamente lo voy a agregar y lo voy a presentar. Hay muchos que ya saben quién es y están acá pura y exclusivamente para escucharlo a él. Bien, ahí muy bien, un saludo. Un saludo a Anto Martí, que vi que se conectó. Ahí ya lo tenemos con nosotros, así que lo vamos a incorporar. Ricardo, Hola, buenas noches. qué gusto verlos. Un gusto, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Ricardo, ¿usted me escucha bien? ¿Todo en orden con sonido? Yo le escucho perfecto. Perfecto. Bueno, lo presento, él es Ricardo López Murphy, muy conocido por todos los que están viendo en este momento. Es economista con maestría en la Universidad de Chicago, ex ministro de Defensa y Economía y candidato a presidente en 2003 y en 2007. Particularmente, en 2003 ya estaremos charlando de aquel año, un año que muchos dicen que presidente nos perdimos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Ricardo, para comenzar, en primer lugar le agradezco muchísimo su tiempo y esta entrevista que nos está dando. Quería consultarle algo que es un poco lo que se está hablando en el momento, es inevitable comenzar por acá, que es cómo ve el manejo de la pandemia en Argentina, cómo ve que se está resolviendo todo esto desde la presidencia y qué medidas cree que se deberían haber tomado que quizá no se tomaron. A ver, en general, si hay algo que es notable en Argentina son los pocos test que hace. En los, en los- la recomendación que yo vi desde los primeros días de que empezó este problema era testé lo más posible, testé, rastré y confine, proteja básicamente a la gente de mayor edad, a los que tengan causa de comorbilidad y proteja barrios que por situación de pobreza estén hacinados. Esas eran las reglas. En el resto, con cuidado sobre las características, digamos, de comorbilidad, al resto déjelo hacer su vida normalmente.
la cuarentena no es una cura, la cuarentena era un mecanismo de aislamiento para probablemente las primeras semanas, las 3, 4 primeras semanas, poder adaptar toda la infraestructura hospitalaria a los mecanismos que iban a ser necesario utilizar, así como abrir zonas donde pudiéramos derivar a personas que estuvieran, digamos, en necesidad de estar aisladas de su familia. Yo creo que la lógica de tenernos confinados y encerrados fue una mala lógica, fue un error profundo y creo que esa estrategia terminó en un gran fracaso, porque si usted mira, nuestra curva ha seguido subiendo sistemáticamente y no había ninguna posibilidad que encerrados llegáramos a la vacuna. Así que creo que ha sido muy costosa económicamente y de resultados sanitarios al menos muy inferiores a los que tiene Uruguay, que es mi patrón de medida. O sea, yo miro mucho la realidad con el caso uruguayo. Bien, entiendo. Y bueno, y también por ahí yendo un poco más a la actualidad, una pregunta que surge y que nos resulta muy interesante su opinión es, hemos visto en los últimos días, particularmente ayer y hoy, hay una manifestación de los policías que incluso se han acercado hasta la Quinta Presidencial de Olivos. Hemos visto multitudinarias marchas en contra de la reforma judicial, incluso, bueno, hasta hace pocos días vecinos de Pilar impidiendo el ingreso de Lázaro Báez al country. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo ve este descontento social? ¿Qué lectura hace de esto? ¿Y cómo cree que Alberto Fernández podría resolverlo para intentar de salir dentro de todo ileso? A ver, yo le voy a contar lo que yo creo que ayudaría y después le voy a contar lo que van a hacer. Yo creo que la reforma judicial es un bochorno, es una reforma costosísima. Yo sugiero que lean la inmensa cantidad de cargos que crea. Es un mecanismo para el principal problema que tiene nuestro sistema político, que es la estatolatría y los privilegios para digamos, el liderazgo político. Si alguna vez yo dije que la legislatura de Santa Fe es una de las legislaturas más caras del mundo. Si usted la compara con la legislatura de Madrid, siempre fue un escándalo. Uh-huh. Es muy cara. Bueno, esta reforma judicial lo que crea es una inmensa cantidad de gasto innecesaria. La verdadera reforma judicial que hay que hacer es digitalizar el servicio de justicia. Con eso mejoraría enormemente lo que se hace y tendríamos, digamos, una gran transparencia y no sería tan costosa como este mecanismo que cuando se estudie con cuidado va a ser escandaloso. Se ha repartido cargos como si fuera esa la tarea de los legisladores. Yo creo que el escándalo del tratamiento de las leyes ha producido un deterioro en la opinión pública y, por supuesto, yo creo también en la policía. Cuando usted veía que los legisladores que estaban presentes en el Congreso estaban ausentes, los que estaban ausentes estaban presentes, cuando veía que la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la República, le decía a los senadores de la oposición que no tenían por qué interiorizarse de lo que iban a votar, si total iban a votar en contra. Es decir, el grado de deterioro que hemos llegado en el funcionamiento de nuestro organismo legislativo genera, yo creo, muy mal precedente. Por otro lado, las intrusiones. Usted recuerde que uno de los motivos de la creación del Estado, ¿por qué la sociedad civil crea un Estado? Entre otras cosas, para crear el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho. Ese monopolio de la fuerza, ¿qué intenta? Que las transferencias de propiedad se hagan pacíficamente y de modo consentido. Es un tema crucial para saber si un Estado está presente o está ausente. La intrusión lo que vuelve es a la selva, es decir, vuelve a... ¿Cómo es la selva? En la selva prevalece el más fuerte o el más ligero
o el que tiene más aptitud para trepar a los árboles. Es una lucha por la vida darwinista. Eso no es una sociedad civilizada. Una sociedad civilizada se compite para cooperar en el marco de normas que organizan nuestro intercambio. Entonces, la intrusión ha sido una tragedia, pero también un brutal sobrecargo sobre las fuerzas de seguridad que veían con asombro cómo esas cosas se proponían desde el gobierno nacional, se auspiciaban, se era cómplice de ello, no solo en el Gran Buenos Aires, sino también en Mascardi. Por eso hay una enorme resistencia social a lo que se está haciendo. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires se han liberado una inmensa cantidad de presos. Eso para la policía es un inmenso problema, como usted comprenderá, porque cada preso, no solo los que pueden ir por la revancha contra los que lo detuvieron, sino porque se vuelven peligrosos. Entonces, yo veía los móviles policiales con una cantidad de balazo enorme, o sea, hay un riesgo que se acrecentó enormemente con la liberación de presos. Entonces, yo creo que esta acumulación de subestimar y agredir a la policía, de tenerla con sueldos muy bajos, de sobrecargarla con reglas, de obligarles a comprar sus uniformes, su munición, su arma. Hay un punto que la cosa se vuelve muy explosiva. ¿Suma la sensación de impunidad un poco, usted cree? Yo creo que todo eso ha creado un clima muy negativo, como lo vimos en el caso de Lázaro Báez, o sea, entre delincuentes sueltos y corruptos sueltos, se va a producir un caso muy delicado. Yo creo que lo más prudente hubiera sido retirar la reforma judicial, convocar a la oposición en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, establecer un diálogo, encauzar las cuestiones y generar el clima propicio para poder enfrentar estos temas con cierta lucidez y en un marco integral. ¿Qué es lo que creo que van a hacer? Van a hacer otra cosa. Le van a pegar un zarpazo a los recursos de la ciudad de Buenos Aires para transferirle a la provincia de Buenos Aires, a transferirle al gobernador Kicillof y van a poner a la ciudad de Buenos Aires en una situación complicada porque es un territorio en el cual, aunque el presidente pertenezca a él, nunca ha podido ser exitoso, y me parece que viene una batalla contra la ciudad de Buenos Aires de una ferocidad enorme, que seguramente tendrá instancias de judicialización, tendrá sucesivos mecanismos, pero creo que esa es la estrategia que va a usar el gobierno. Ahora, en todo caso hay que reponer rápido la cadena de mando, porque lo que ha pasado en la seguridad del conurbano, sobre todo, yo creo que en toda la provincia, pero en particular en el conurbano, es digamos, un estado de caos. Y eso en una institución armada, que es por naturaleza verticalista, no se puede permitir. Entonces, creo yo que deberá ser repuesta lo más pronto posible la cadena de mando, si no vamos a vivir horas aciagas, si este conflicto se prolonga muchos días, la situación va a ser muy anárquica y yo creo muy negativa. Entiendo. Y con respecto a estos dos puntos que tocaba recién, digo, por un lado, la cuestión de los recursos, digo, estamos viviendo, creo que no sé si es por primera vez, un peronismo sin dinero, con muchas dificultades para financiar la Por fiesta, eso, ¿no? Que siempre se han financiado. por eso van a saquear a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y no cree que es una bomba de tiempo? Digo, hasta que también sea la Bueno, ciudad de Buenos Aires la que se va a no. haber, va a haber una descapitalización grande. Seguramente la ciudad va a apelar porque se le ha transferido, para que todos entendamos, la Constitución dice que si le transfiere un servicio federal a la ciudad,
usted le tiene que transferir los recursos. Eso está en la Constitución. Entonces ahí va a haber una gran discusión de cuánto cuesta la transferencia de la policía y de otros servicios que se le han transferido a la ciudad y cuánto se le quita por el punto de coparticipación que le van a quitar. Yo sospecho que en términos netos, si las cosas se hace legalmente, va a ser un mordiscón menor del que están escuchando, pero va a ser un mordiscón y va a someter a la ciudad de Buenos Aires a una situación difícil. Yo creo que las jurisdicciones que no pertenecen al partido del gobierno que ejerce la presidencia van a ser atacadas y saqueadas. Mendoza, Corrientes, Jujuy, Capital Federal van a ser atacadas. Es decir, los gobernadores no alineados van a ser atacados por un gobierno que no se ajusta a las reglas de una república o a, digamos, a los criterios consensuales. Un gobierno que antagoniza, que es vengativo, que usted acuérdese esa afirmación del presidente, que ahora esa ciudad esplendorosa, esa ciudad opulenta, eso estaba indicando, sí, vamos por ella, vamos a saquear a esa ciudad y van a saquearla. Espero yo que todos los ciudadanos comprendan que esa no es una manera de organizar la república. A mí me parece muy difícil funcionar como un país normal bajo estas reglas y creo que vamos a vivir 2 o 3 años de terribles antagonismos con una actitud depredadora, con una actitud extremadamente conflictiva y con problemas de gestión, que veremos cómo se encausa el problema de la policía, pero que van a ser muy severos. Y este punto que hacía de la cadena de mando, ¿quién cree usted que está a la cabeza? ¿Es Cristina o es Alberto? Bueno, la cadena de mando, en realidad la policía de la provincia de Buenos Aires es una institución provincial, eso lo tendrían que resolver el gobernador y el ministro de Seguridad de la provincia. Lo que han hecho es armar un saqueo y digamos, han preparado un saqueo de la finanza de la ciudad de Buenos Aires para financiar esto. Ahora, yo creo que va a haber un enfrentamiento enorme y eso va a ocurrir todo el tiempo, de ahora en más. O sea, yo creo que en la desesperación de la crisis, como usted bien decía, no se dan las circunstancias que se dieron en la primera década de este siglo, donde había precios excepcionales de los productos de nuestros recursos naturales, Brasil estaba en una excepcional abundancia, había una perspectiva hacia adelante fantástica, todo eso fue desperdiciado. Bueno, ahora no hay nada de eso, entonces van a saquear, o sea, van a pegar un mordiscón feroz a la ciudad de Buenos Aires y un conflicto enorme, y veremos cómo resuelven la situación policial, que a mí no me queda claro que lo que pasó es gratis, o sea, usted ha visto fenómenos que van a ser muy difíciles de recomponer, porque ahí ha habido al jefe de policía chiflándolo, es decir, en una institución armada eso que hemos visto es muy grave y va a ser complejo resolverlo. Entiendo. Ricardo, yendo un poco a la historia de nuestro país, reciente, no tan reciente, depende desde qué punto lo miremos, pero puntualmente pensaba en 2003. Como mencionaba al principio, para muchos fue una oportunidad perdida, para muchos que, bueno, que se identifican con el liberalismo, que lo siguen a usted, que lo quieren y que coinciden con sus ideas. Desde algún punto, usted tiene larga trayectoria política, ¿hay alguna cuestión, quizá con el diario del lunes, en la cual se arrepienta o hubiese hoy, mirándolo desde el futuro, digamos, diría, hubiese hecho otra jugada en este momento? Está bueno eso. A ver, yo también tenía una gran ilusión porque veía en ese momento la oportunidad de una maravillosa conjunción, la oportunidad que se unificaran la decencia personal, equipos formidables,
una oportunidad como el país no tuvo en 200 años de existencia. Y yo creía que los argentinos se iban a enamorar de la República, de la decencia, de la economía de mercado y de la prosperidad. Y me parecía que iba a ser algo extraordinario, como fue lo que pasó entre 1880 y yo diría 1930, que fueron 50 años excepcionales a pesar de la guerra y de las crisis que nos produjo la guerra. Fue una época de transformación excepcional de la Argentina. Mire, bajo la presidencia de Alvear, Argentina vivió uno de los periodos más extraordinarios de la historia del mundo. Éramos uno de los países más ricos del mundo, quizá uno de los más democráticos que existía en ese momento. Había un orgullo de la sociedad y era una sociedad de una gran movilidad social, de extraordinarios logros educativos, que había, bueno, que generó dos cosas que usted lo apreciará. Los tres únicos premios Nobel en ciencia. Esa sociedad generó, yo diría, una movilidad social excepcional. Creo que nunca se entendió bien lo importante que fue ese modelo. Bueno, yo creía en el 2003 que se nos daba una oportunidad de reencauzar a la Argentina después de más de 50 años a ese rumbo que nunca debió haber perdido. Ahora usted dice, ¿y la autocrítica? No, yo creo que hubo errores de mi parte. Y le voy a confesar uno que alguna vez señalé, pero que no lo he hecho con asiduidad, porque este es un error. Yo creí, faltando 15 días para la elección, la encuesta yo venía trepando a toda velocidad, la verdad que yo creí que ganábamos. Y los últimos 15 días, mi gran preocupación era cómo íbamos a gobernar, o sea, yo había dado órdenes a todos los equipos que se prepararan porque íbamos a tener que empezar la batalla en la madrugada del momento que asumiéramos el 25 de mayo. Y creo que esa obsesión por hacer bien la tarea que íbamos a hacer me hizo quizás no percibir lo que era crucial, que era ganar la elección. Y yo creo que si tengo alguna duda sobre mis errores, yo diría, yo lo único que tendría que haber pensado hasta el 27 de abril era ganar la elección. Después cómo se iba a gobernar era otra historia. Y creo que cuando vi que podía ganar, y yo creí que iba a ganar, o sea, me parecía que era abrumadora la ventaja que llevábamos en los debates, en el ascenso social. Usted no lo vivió, pero era una cosa impactante lo que ocurría. Y quizás cometimos un error, y yo creo que cometimos otro error que después se subsanó con el tiempo en la capacidad de fiscalización de la elección. Yo creo que esos dos errores fueron, en los dos errores hubo quizás una sobreestimación de nuestras fuerzas, eso, digo, usted quería saber la autocrítica, la hay. Entiendo, le agradezco la confidencialidad en este momento. Y Ricardo, bueno, pienso un poco, quizá fue Mauricio Macri el que pudo haber llegado de algún modo a tener esta oportunidad de decir el pueblo en un momento eligió estos valores, eligió, no sé si llamarlo un libre mercado, pero sí revalorizar la república, estas cuestiones que usted mencionaba. ¿Cree que un poco desperdició esa oportunidad? Si Yo es que creo cree que que la tuvo en realidad. Yo creo que hubo cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal. Yo creo que tuvimos en esos 4 años de respeto recíproco y sería canallesco no reconocerlo. O sea, usted transitaba libremente, no se sentía hostigado por el gobierno, Sin agredido, dudas. tratado de miserable. ¿No? Había un lenguaje más propio de las sociedades modernas. Yo creo que la política exterior iba en el rumbo que había que ir, esa orientación era la correcta. Creo también, si usted me permite, después vamos a ir a las críticas, vamos a hacer como hicimos la vez anterior. Muy Yo bien.
Creo también que, que el respeto institucional que hubo fue bueno, o sea, me parece que se cumplían las formas, había mucho cuidado con eso y no se interactuaba con esta visión de estar en una selva, donde usted tiene que estar mirando dónde viene la tigresa a matarnos, ¿no? O sea, y no es un eufemismo. O sea, tenemos que estar en guardia todo el tiempo porque es una vida casi selvática la que vivimos ahora. Eso no ocurría. Entonces yo valoro mucho el respeto de la institucionalidad y yo agregaría, me parece, que hubo un énfasis en mejorar la infraestructura, quizá insuficiente, pero que era una dirección que yo creo que había que transitar. En ese sentido, me resultaría necio no reconocer esos avances con los que yo también valoraba y creía que eran positivos. Creo que hubo un error muy grave en el diagnóstico de la situación. Eso en el segundo semestre del 2015, muchos de los voceros del gobierno, ahora usted vio que empezaron las autocríticas, lo han reconocido. Sí. Creo que María Eugenia Vidal dijo: subestimamos la gravedad de la situación y sobreestimamos nuestra fuerza. Yo creo que ahí hay una crítica razonable. La ministra Burrich dijo también que ellos habían tenido un gran problema de administración de los asuntos económicos. Se le dijo hasta el hartazgo al presidente que no podía tener, en la crisis que estábamos, dividida las carteras económicas en 7, 8 figuras. Bueno, esos errores fueron muy graves, yo creo, la gestión tuvo esos problemas enormes de contradicciones y de un excesivo optimismo infundado. La ministra Burrich también reconoció que en lugar de cambiemos fueron sigamos, o sea, siguieron con la política social, con esa estrategia de no incorporar a la gente al mundo del trabajo, sino financiarla para que no cree problemas. Yo creo que esa política es muy mala porque genera malos valores, genera, bueno, lo que dijo la ex ministra. O sea, eso no fue sano. Yo creo que hubo mala estrategia política. O sea, cuando usted concentra todas las circunstancias favorables al comienzo del mandato y todas las desfavorables al final, hace lo opuesto a lo que el tratado inicial de la ciencia política dice, que es Maquiavelo. Todo el mal al principio, el bien de a poquito Claro. y acentuarlo al final. Entonces yo creo que hubo un mal liderazgo político, un error de diagnóstico en lo económico y en lo institucional, una mala política social y sobre todo una pésima estrategia electoral. Cuando usted tiene una crisis como la que sufría el presidente anterior, producto de sus errores, pero también de circunstancias que no siempre fueron las más favorables, hay que reconocer que entre 2014 y 2019 fue el peor tiempo de Latinoamérica desde la posguerra, o sea, fue el peor periodo de la posguerra. Las circunstancias no siempre fueron favorables, los errores cometidos. Cuando empieza la crisis de mediados del 2018, ya él no podía ser candidato. No había ninguna posibilidad que un presidente que tenía que hacer un dramático esfuerzo de corrección, de ajuste, pudiera ser candidato. Si él era candidato, no había otro resultado que una derrota muy seria. Entonces, yo creo que ahí hubo un error electoral que es un error político mayúsculo, porque Quizá un desgaste de la figura que no se supo ver en su momento, dice usted. yo digo, no podía ser candidato en esa circunstancia Ujú. y facilitó el retorno de esta gente que la verdad va a ser una pesadilla de acá al 2023. Yo creo que lo de hoy, digamos, lo que yo llamo el saqueo de la ciudad de Buenos Aires, el mordiscón, digamos, va a ser un ataque tan brutal a los opositores que bueno, aún si superan la crisis policial, va
va a generar un inmenso antagonismo. Yo creo que las sociedades progresan cuando pueden convivir y pueden actuar de una manera cooperativa. Cuando usted cree que en cada elección se juega la vida, ahí la democracia no funciona. Pues la democracia es competencia para cooperar, alternancia, el que va al gobierno, como decía Ricardo Balbín, el que gana gobierna, el que pierde ayuda. Acá el que pierde tiene que prepararse porque la fiera viene sobre nosotros. Entonces, cuando usted concibe el gobierno bajo esa concepción smithiana, ese ideólogo nazi que ha sido tan importante para la CLO y tan importante para estas teorías populistas y del socialismo del siglo XXI, usted concibe al adversario como un enemigo que hay que liquidarlo. Y eso, yo diría, no es el sistema de convivencia y alternancia que está previsto en nuestra Constitución. Entonces, ese sistema smithiano, muy parecido al régimen totalitario, no es el estilo que para mí debe prevalecer. No es, por ejemplo, no es el estilo que yo veo en Uruguay, no es el estilo que durante muchos años, bueno, donde usted ve en las democracias europeas, nadie hace eso, en Canadá, Nueva Zelanda, Australia, las reglas de juego son otras. Y creo que acá va a haber bueno, digamos, una batalla feroz y hay que prepararse para eso. Lo siento mucho. A mí me hubiera gustado los últimos años de mi vida tener un clima más apacible, más razonable, menos brutal, menos bárbaro. Pero bueno, nos tendremos que acomodar y por lo menos quiero que lo sepa usted, y lo sepan los que nos están escuchando y lo sepa el gobierno. A mí no Muy me van a bien. hacer esto, yo voy a batallar, eso que lo tengan claro. Voy a batallar por mi libertad, voy a batallar por las instituciones, voy a batallar contra la ideología del odio, voy a batallar para que esta pesadilla se acabe. Excelente, me encanta escuchar eso, supongo que a la audiencia también, porque bueno, considerando la figura que es usted, lo mucho que lo siguen, y la historia además de nuestro país, es fundamental, sobre todo para la juventud de la actualidad, que es la mayoría de los que nos están viendo son jóvenes, es muy lindo escuchar eso de su parte. Yo le quisiera decir, a mí me gustaría que fuera una generación más joven que la mía, la que hiciera este esfuerzo. Yo creía que ya mi rol tenía que ser el de consejero, el de, digamos, el intelectual que debate, que escribe libros, ahora estoy sacando un nuevo libro. Digamos, me parecía que esa era mi contribución más valiosa y que gente más joven tenía que hacerse cargo. Pero bueno, a veces usted no elige las circunstancias. Nos están agrediendo de tal manera. Y como yo a veces no veo la firmeza y la claridad necesaria, me he subido al corcel, vamos a batallar. Vamos a batallar y lo voy a hacer con galanura, lo voy a hacer con ejemplaridad, lo voy a hacer para que en esta última carga que voy a hacer, mis conciudadanos sepan de mi inmenso amor a mi patria, de mi amor a esa constitución que nos legó Alberdi y de mi compromiso con la libertad. Eso va a quedar probado hasta para que quede en mi memoria y en mi epitafio. Qué bueno escucharlo, Ricardo, emociona, la verdad. Y me da pie a preguntarle lo inevitable. ¿Cuál cree que debería ser la estrategia del liberalismo de cara a las elecciones, tanto 2021 como 2023? ¿Qué cree Que no, que quizás ahí, es, sí? ahí no son escindibles. Yo, por ejemplo, en ese caso yo he tratado y he liderado, y espero que me hagan caso. Yo no lo sé si eso ocurrirá, porque usted enuncia, ve, busca oídos receptivos, después veremos cuál es la reacción de la sociedad, pero yo creo que en el 21 nosotros tenemos que defender nuestros principios, excepto en un solo caso, que yo creo que es muy importante, que es en la elección de senadores. O sea, nosotros no le debemos permitir
que la vicepresidenta de la República, que es el verdadero factor de poder que hay acá, quien gobierna efectivamente, pueda disponer de los 2/3 del Senado. Al menos mientras yo viva, voy a hacer lo imposible para que no dividamos la oposición en la elección de senadores y actuemos inteligentemente en comicios locales donde no podamos, digamos, ir por las nuestras, porque no nos alcanza y le haríamos perder concejales a la oposición. O sea, yo tengo una obsesión que tengamos la mayor eficacia electoral. Ahora, en las elecciones de distrito, de diputados nacionales, a mí me parece que tenemos que, en la mayor parte de los casos, tenemos que competir. Y me parece que es una competencia legítima. En el 23, que creo que va a ser muy importante lo que se haga con senadores. En senadores, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a darnos una gobernanza, reglas de juego, capacidad de poder someternos a primarias abiertas. Nosotros vamos a tratar de que nuestra gente presente candidaturas al Senado de la Nación dentro de la coalición opositora. Y tenemos que aprender a convivir con eso, a generar un programa en común por valores que creo yo comparte toda la oposición. Esa enseñanza del 21 va a ser vital para construir lo del 23. Ahí necesitamos construir un programa, un compromiso de gobierno, una regla que nos convoque a todos y un mecanismo de participación que asegure que la elección de los candidatos va a permitir a todos actuar con la mayor, digamos, calidad e inteligencia. Nosotros creemos en la competencia, nosotros creemos no en economía, en todos los ámbitos de la vida. Y creemos que la competencia es una forma de cooperación. Nosotros competimos para cooperar. Y creemos que en política es vital que compitamos, pero también en esto quiero ser muy claro. En el 23 debe haber una única fórmula opositora, no se deben cometer los errores del 2019, no se debe ceder uno porque nos jugamos la vida. Si estos 4 años van a ser una pesadilla, si ellos logran, eso ni lo quiero pensar. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo de ser realistas. 21, competimos en los distritos a diputados, en los distritos que se elijan senadores hay que unificar la oposición, en el 23 hay que unificar la oposición, esperemos construir en el 21 las reglas precisas que hagan hospitalario el sistema. A nosotros no nos gustaría ir, digamos, en un trato pampa para llegar al 23. Nosotros no es por cargo que vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en defensa de nuestros valores, de la libertad, de las instituciones, y también, ¿para qué lo voy a mentir?, en defensa propia. Y esperamos que todos comprendan que las reglas tienen que ser sanas y transparentes para que esto sea posible. Ojalá, ojalá así sea, Ricardo. Bueno, veo los comentarios son todos de aplausos y de agradecimiento y todos halagos hacia su persona. No, Para finalizar, le hago una última pregunta, que ya nos estamos por ahí pasando de tiempo. Una pregunta muy breve, un mensaje. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que muchos, quizá no tan jóvenes, se han acercado al liberalismo hace varios años, algunos recién lo están conociendo, algunos otros se han acercado por figuras conocidas de la tele, y otros tantos por simplemente lecturas y demás? ¿Qué mensaje les da usted a ellos? primero que estoy maravillado con la cantidad de gente que a lo largo y a lo ancho del país está enamorada de Alberdi, de las ideas de la libertad y de la posibilidad que esas ideas van a crear para nuestra patria si se aplican cabalmente como lo tuvieron en ese periodo magnífico que tuvo nuestra sociedad de gran prosperidad y gran progreso. Yo estoy conmovido por eso y creo que hay una enorme oportunidad. Digo, los que ya tenemos muchos años, tienen que saber que no lo hacemos para nosotros, no nos da el tiempo para nosotros. Yo no voy a ir a este esfuerzo por una cuestión personal. Voy a ir a este esfuerzo porque no quisiera despedirme de acá, de la tierra, sin dar la vuelta. Sin dar la vuelta
a esta inmensa tragedia que vivimos. Así que los invito a participar, porque la única chance que tenemos es si todos se comprometen. Esta vez sí. Si se hubieran comprometido todos en el 2003, nuestra patria no hubiera vivido las tribulaciones y las tragedias que vivió. Esta vez, es vital que todos se comprometan. Si todos se comprometen, si cada cual asume su responsabilidad, si cada cual sabe de su rol ciudadano y contribuye al esfuerzo común, hay una gran posibilidad que los derrotemos. Entonces, los vamos a derrotar, no para humillar a nadie, los vamos a derrotar para recomponer nuestra vida institucional, para hacer lo que el preámbulo dice con tanta brillantez, para asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar esta tierra argentina. Eso es lo que yo les quisiera decir a los jóvenes, que no se equivoquen, que esta vez cuidado, porque vienen por una cosa muy complicada y mejor es que estemos a la altura de las circunstancias. Qué placer, Ricardo, qué placer escucharlo. Personalmente para mí es un lujo estar haciendo esta entrevista en este momento y veo, como ya le mencioné, los comentarios son todos de saludos y de aplausos bueno, y de felicitaciones. Así que bueno, le agradezco muchísimo su tiempo de hoy, mucho esta entrevista y las cosas también que nos confesó, ¿no? En el medio. Bueno, no, porque a veces los políticos nunca hacen... Yo ya no soy un político, yo he dicho que soy un emprendedor cultural, que estoy Muy bien. tratando que esta cultura reconozca que necesitamos un cambio, que venimos de mucho tiempo de decadencia y que parte de la decadencia es porque nuestra comprensión de los problemas, la comprensión de nuestra sociedad ha sido equivocada, por eso tenemos que hacer un emprendimiento cultural que es ver si terminamos con el fracaso y la decadencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted. Bueno, estábamos con Ricardo López Murphy, la verdad es que emociona y creo que alienta incluso a seguir luchando por la libertad, por la república, por los valores de Alberdi y todas las ideas que escucharon que él defiende, que la verdad es admirable. Muchas gracias a todos los que están en la entrevista hoy, los que vieron este video, va a quedar salvado por si alguien entró tarde y lo quiere ver desde el principio. Y como siempre le decimos, nos pueden escribir por privado, sugerir invitados, sugerir temas a tratar, que vamos a estar haciendo lo posible para hacerlos también. Un saludo a todos, buenas noches.